Vamos a comenzar nuestra segunda entrevista. Tenemos como invitado al doctor Carlos Farhat. Él es director de la Mesa de Salud del COE Guayaquil, con quien vamos a conversar sobre el tema de esta medida del presidente de la República el 28 de abril del año 2022, hace apenas 5 días atrás, donde nos informó como una de las mejores noticias que pudo habernos dado a lo largo de su gobierno, que dejábamos a un lado la mascarilla en sectores abiertos y cerrados. Y ese sí es un tema que vamos a conversarlo con el doctor Farhat, que es un especialista en el área y efectivamente es el encargado del COE aquí en Guayaquil. Primero, muy buenos días, doctor Farhat. Buenos días, muchísimas gracias por su gentil invitación. Doctor, usted conoce el área tal vez mejor que muy pocos aquí en el país. Usted podrá decirnos su opinión como profesional y también como encargado de una mesa tan importante para los guayaquileños, que es la del control, la de las políticas del COVID-19. Quisiéramos saber, ¿usted comparte esta decisión en lo técnico con el presidente de la República, con la ministra de Salud? No la comparto totalmente. Estoy de acuerdo con quitar la prohibición del uso de la mascarilla en los espacios abiertos. Como director de la Mesa Técnica de Salud, así lo manifesté el COE cantonal, pero no estoy de acuerdo con el que quiten también la obligatoriedad de utilizarla en los espacios cerrados. ¿Por qué? Toda decisión que se tome debe de evaluarse y medir su impacto y debe de ser gradual frente a un virus y a una enfermedad que nos ha demostrado ser impredecible. Y si no, veamos lo que ha pasado alrededor del mundo, ¿no? En otros países que aparentemente la tenían contenida o controlada, volvieron a presentar picos importantes. Vamos a enfrentar 2 feriados en mayo, los 2 primeros, 1 y 24 de mayo, sin mascarilla en los espacios abiertos. Y está bien, pero eso tiene que ser evaluado. Y después de un tiempo prudencial determinar si el ya no uso de las mascarillas en los espacios abiertos provocó no un aumento importante del número de casos. En ese feriado van a salir muchas personas y de hecho han salido y van a salir también estudiantes que ahora se van a integrar a las clases, con más razón para medir ese impacto. Si la evaluación de ese impacto posterior al feriado del 24 de mayo, 1 o 2 semanas después, demuestra que no hubo una alza importante en el número de casos, entonces se puede adelantar o avanzar un paso más, que es quitar la obligatoriedad en los espacios cerrados con ciertas excepciones. Pero esto debe ser gradual, no debe haber sido tomado tan abrupto. Y le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos una cobertura del esquema completo de vacunación apenas del 35%. Ya el esquema completo no es de 2 vacunas, donde tenemos un 85% de cobertura. Ahora el esquema completo es de 3 vacunas. Ustedes lo pueden averiguar y también preguntarle a otros salubristas, infectólogos, epidemiólogos, microbiólogos, inmunólogos, inclusive. Con un 35% de cobertura con el esquema completo de vacunación, tenemos por lo menos un 50% de personas susceptibles que podrían infectarse nuevamente. Agréguele usted a ese hecho de que la enfermedad y las vacunas dejan inmunidad máximo por 6 meses, es decir, los que llegaron a administrarse la segunda dosis y que tienen más de 6 meses son susceptibles. Las personas que se enfermaron en enero o en diciembre del año anterior ya son otra vez susceptibles, entonces el número de personas susceptibles ha aumentado. Eso nos hace pensar que tenemos que ir lentamente, con seguridad, paulatinamente, hasta lograr que ya todo el país vuelva a una normalidad parecida a la que teníamos antes de la COVID-19 en cuanto al no uso de las mascarillas. Algo que sí es importante recalcar, no se ha vencido el virus, eso es un error. No se ha extinguido el virus, ese es otro error. Y viene de autoridades del gobierno. No se ha contenido, no se ha eliminado el virus, no se ha extinguido el virus, no hemos vencido a la COVID, la tenemos contenida. Eso más o menos, y me permito hacer una comparación muy rápidamente, cuando uno trata a un paciente con cáncer, habla de remisión y de curación. Epidemiológicamente estaríamos en la fase de remisión, pero no de curación, es decir, en la fase de contención, pero no de eliminación del virus. Y por otro lado, un ejemplo que yo siempre pongo, cuando los bomberos apagan un incendio y lo descuidan,
las cenizas humeantes e incandescentes pueden volverlo a reactivar. Entonces hay que tener esto con cuidado. Italia, con un sistema de salud pública mucho más robusto, mejor organizado que el nuestro, simplemente ellos ya no utilizan la mascarilla en los espacios abiertos, pero sí no cerrados. España, para pasar de espacios abiertos a cerrados, dejó pasar un buen tiempo y con medición de impacto de cada medida que iban tomando para no caer en los errores que cometieron en el pasado. Debemos de copiar lo bueno y no copiar lo malo y no crear esa falsa seguridad en las personas que piensan que ya no se van a enfermar y por eso van a dejar de utilizar las mascarillas. Y por eso inclusive ni siquiera se van a vacunar. Doctor Farhat, una pregunta al especialista, al técnico. ¿Esta medida del gobierno es más técnica que política o es más política que técnica? Técnica no es. O sea, yo quisiera que fundamentaran en qué se basan para haber tomado esta medida. Por ahí escuché que nos comparamos con Chile. Eso es un desatino total. ¿Eh? Chile tiene un 70% de cobertura con la tercera dosis. Nosotros tenemos la mitad, el 35%. Entonces ellos pueden tomar otro tipo de medidas. Y si nos comparamos con Colombia, que ha hecho lo mismo con un 70% de vacunación, ellos han cometido un error. Nosotros no tenemos por qué cometer ese error. Entonces no encuentro un fundamento técnico cuando en todo el mundo, como le decía, con sistemas de salud más robustos que el nuestro, han tomado otro tipo de medidas y lo han hecho paulatinamente. Por ahí la excepción sería Dinamarca, ¿no? Que ya ni siquiera va a vacunar a las personas. Pero cuando suspendieron todas las medidas de restricciones, miren el pico que tuvo, ¿no? Con mayor número de casos, hospitalización y mortalidad que en semanas y meses anteriores. Hay que ser cauteloso, optimista sí, pero cauteloso. Llama mucho la atención. El día de ayer pude ver y leer entrevistas a personalidades del mundo, y esto se lo comparto porque me dejó un poco alarmado, sobre todo a Bill Gates, que ha estado muy metido en el tema de la pandemia, tiene sus empresas, sus fundaciones que están atrás, y él decía algo que realmente me dejó muy preocupado, y no sé si usted lo haya escuchado. Decía que lo peor no ha pasado, que lo peor está por venir. Y apostaba a Bill Gates que realmente este era un abreboca de lo que se viene en los próximos años, de conformidad con lo que sus investigaciones le han dado a conocer. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que esto va a continuar, que es muy probable que este tan solo sea un escalón para algo peor? ¿O tenemos la esperanza cierta de que esto paulatinamente vaya desapareciendo y sea lo que generalmente se nos dijo, que esto pasa cada 100 años, que el mundo siempre vive una época de pandemia, como por ejemplo en 1920 la gripe española, ahora vivimos el COVID? Pero esta posición de Bill Gates, que no deja de preocupar por la información que maneja y el presupuesto que maneja, no nos deja también respirar tranquilos. ¿Usted qué piensa? Sí, son preocupantes. Si tuve la oportunidad de leerlas, no especifica en qué fundamentos técnicos se basa para decir aquello. Lo que sí le puedo decir es que mientras la pandemia exista y no ha sido declarada endemia todavía por la Organización Mundial de la Salud, mientras exista países donde la cobertura sea inferior al 3-4%, como en el África subsahariana, por ejemplo, en estos países pobres del África, los virus mutan fácilmente y podríamos enfrentarnos a nuevas variantes que pudieran ser inclusive más agresivas y no solamente más transmisibles. Entonces, la lucha debe de ser global. Deben de ser todos los países juntos, unidos para vencer al virus o para contenerlo. Y eso significaría ayudar a estos países pobres, ayudar a los países donde hay muchísima transmisión para cortarla y evitar que haya nuevas variantes. Si el mundo no se une, entonces lo que nos esperaría enfrentar es impredecible. Yo sigo siendo optimista en que las cosas se están haciendo bastante bien en el mundo, con errores como el que estamos cometiendo nosotros ahora, errores como el que cometió Dinamarca, pero que al fin y al cabo en algún momento vamos a entrar a una fase de endemia sostenida, es decir, con una cantidad de casos esperados que no desborden más allá de lo que nosotros pensamos que van a existir, ni desborden la atención pública de hospitales privados tampoco. Pero no sé en qué se base. Yo en ese aspecto sí soy optimista. Y si lo que yo sí, y no solo yo, sino todos los que hacemos salud pública, siempre mencionamos es que ya es hora de que la Organización Mundial de la Salud lidere una real lucha global contra la epidemia y no deje solamente a cada país tomar decisiones individuales. Hay que ir a ayudar a esos países donde existe una gran transmisión para evitar ese futuro incierto que nos dice Bill Gates. Doctor Farhat, para terminar, los números en Guayaquil revisados al día de hoy señalan que no existen
internados en terapia intensiva por COVID en la ciudad y que realmente no ha habido mayor manifestación de la enfermedad desde hace aproximadamente ya una semana en Guayaquil. Aquello es cierto, tenemos esos números, podemos decir que esta última semana el COVID nos ha dado tregua. ¿Cómo no? Desde hace 3, 4 semanas hemos visto una disminución gradual del número de casos. Esta semana, la semana epidemiológica 17, en Guayaquil se confirmaron 70 casos, seguramente un poco más que no subieron en la estadística, pero se confirmaron 70 casos. Hubo un paciente que llegó a UCI que lamentablemente falleció. Hoy, martes 3 de mayo, no tenemos pacientes hospitalizados, ni en la hospitalización general de COVID, ni en las UCI COVID. Y la última semana, como le digo, solamente hubo un fallecido. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy, comenzando la semana, esta semana corta, para podernos contar, también dar su opinión y su criterio sobre la medida impuesta por el presidente ya tomada del 28 de abril en cuanto fuera mascarillas en lugares públicos, abiertos y cerrados. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, aquí en La Clave. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Muchas gracias. Con eso terminamos las dos entrevistas programadas para el día de hoy. La primera con la doctora Rosalía Arteaga, quien nos ha dado desde el punto de vista de una especialista en la educación su planteamiento y su parecer en cuanto a por qué Ecuador demoró tanto en tomar este paso para volver a las clases presenciales. Un país que casi 2 años ha tenido a sus chicos fuera de los centros de educación, fuera del contacto con sus amigos, pues nos dicen los especialistas, y la doctora Arteaga así también lo manifiesta, que veremos dentro de poco, en los años venideros, las consecuencias de esta política que no fue para nada técnica. Y también hemos tenido al doctor Carlos Farhat, quien nos ha venido a comunicar su pensamiento, su posición y efectivamente su oposición a que se levante la prohibición del uso de mascarillas de manera obligatoria en espacios cerrados. Coincide que ya está de acuerdo con el quite de esta obligación en espacios públicos abiertos, más en espacios cerrados. Considera el doctor, y algunos especialistas coinciden con él, fue muy apresurada la decisión tomada por el Gobierno Nacional en virtud del informe presentado por el Ministerio de Salud y el COE Nacional. De todas formas, la decisión está tomada. Desde el 28 de abril del año 2022, Ecuador es un país libre de mascarillas y ya no existe pues la disposición legal que nos obligue a utilizarlas ni en espacios cerrados ni en espacios abiertos. Con esto finalizamos este primer día de la semana, una semana que se nos viene corta, dado que ayer fue feriado nacional. Sin embargo, de esto hemos querido darles a ustedes la mejor de la información con lo que más hace que hacer en este día, en este primer día del año escolar para muchos, que es el retorno a clases, y los informes de cuál es la situación epidemiológica del COVID en la ciudad de Guayaquil y en todo el Ecuador.